Hablemos de estrategias de investigación en psicobiología. La ciencia constituye un cuerpo organizado de conocimientos que proporciona un control práctico sobre el mundo físico e influye de manera importante en la concepción que el hombre tiene del mundo que le rodea. La psicobiología es pues una ciencia empírica y comparte por tanto la visión científica del mundo, el método científico y los objetivos generales de la ciencia. Su meta es explicar la conducta y los procesos psicológicos en términos fisicalistas, como el resultado de la actividad del sistema nervioso. El conocimiento científico es aquel que se obtiene mediante la utilización del método científico, una herramienta sencilla pero potente. Gracias a él, hoy en día accedemos a casi cualquier faceta de la cultura con tan solo un clic. Se mejoran cosechas y condiciones de vida. Se erradican, curan y palían enfermedades y se avanza para entender la etiología de muchas otras. Si la humanidad en el último siglo ha pasado de 1.600 millones de habitantes a más de 7.000 millones, se debe en buena parte a la actividad científica y tecnológica que deriva de ella. Lo que depara el futuro a la humanidad depende también, en gran medida, del conocimiento preciso y objetivos que tengamos de nuestra propia naturaleza, de sus posibilidades y limitaciones. Ese es también el objeto de la psicobiología. Hablar de método en ciencia es hablar del método hipotético-deductivo, método que hace referencia al planteamiento y verificación de hipótesis y a partir de ahí a la formulación de leyes y establecimiento de teorías. El método científico parte de la observación, entendida esta como la información suministrada por la experiencia. Es la fuente principal de la que se nutre la ciencia, es decir, los hechos que trata de explicar, y como veremos más adelante, el control y aceptación de dichas explicaciones. Pero la observación no es el acopio de datos. Como decía Darwin, la razón de ser del observar no reside en meramente recoger y acumular observaciones, sino en buscar y sacar a la luz cierto orden existente en los hechos. Como primer paso, para explicar los problemas planteados por la observación, el científico recurre a fórmulas hipótesis, que son conjeturas, que propone para dar cuenta de los hechos observados. La hipótesis debe ser verosímil, debe de guardar alguna relación con conocimientos previos alcanzados por la ciencia y ser susceptible de contrastación empírica. La contrastación empírica de la hipótesis se realiza a través de los enunciados deducidos a partir de las hipótesis. De ahí que el método científico se ha llamado también método hipotético-deductivo. La hipótesis no es sometida a contrastación empírica. Lo que se contrasta son casos concretos deducidos a partir de la hipótesis. A medida que aumenta el número de casos favorables de la contrastación, mayor será el apoyo empírico con el que cuenta la hipótesis y, en consecuencia, aumenta su grado de verosimilitud o de probabilidad. Este hecho pone en evidencia una de las características de las ciencias empíricas y es que éstas no proporcionan un conocimiento en términos absolutos, como ocurre con las ciencias formales, por ejemplo las matemáticas, sino en términos relativos de probabilidad. En las ciencias empíricas, la comprobación de una hipótesis involucra la experiencia, pero no son necesariamente experimentales. Para poder probar empíricamente las hipótesis, el investigador puede optar por la observación o por la experimentación. Esta última supone la modificación deliberada de las condiciones de contrastación derivadas de la hipótesis para la comprobación de la misma, mientras que la contrastación observacional se limita a registrar variaciones. El método científico permite llegar a conclusiones a partir de los datos obtenidos por la observación y la experimentación. Esta conclusión es lo que constituye la ley científica, que supone relacionar los datos obtenidos en la contrastación con la hipótesis planteada, permitiendo explicar las relaciones que se dan entre los hechos observados. De esta forma, las hipótesis representan la primera aproximación al conocimiento científico, siendo las leyes derivadas de ellas la explicación científica a un hecho de observación. Cuando una serie de leyes
pueden agruparse para explicar fenómenos completamente diversos, permitiendo una comprensión unificada de los mismos de carácter más general que el descrito por cada una de esas leyes, aparece una teoría. Por tanto, la explicación científica se articula de una manera extremadamente flexible, constituyendo un cuerpo de conocimientos obtenidos mediante el método hipotético deductivo. En ciencia no hay dogmas, porque el conocimiento científico siempre es provisional y susceptible de revisión, cuando nuevos datos u observaciones reemplacen a los planteamientos existentes. Derivada de esa característica y de la imposibilidad de universalizar las leyes y teorías científicas, el epistemólogo Karl Popper propuso el falsacionismo, como forma de contrastación de la hipótesis y las teorías. Bajo esta doctrina, la forma más eficiente de corroborar hipótesis y teorías es intentando refutarlas mediante contraejemplos. Si no es posible refutarla, las hipótesis y las teorías quedarán corroboradas y podrán ser aceptadas provisionalmente por las evidencias empíricas, pero nunca serán verificadas. Bajo este contexto, la psicobiología trata de explicar la conducta humana a través del funcionamiento del sistema nervioso y del organismo en general. De una forma esquemática podemos señalar que las estrategias para explicar la conducta y los procesos mentales que a él subyacen implican contrastaciones experimentales y observacionales. Dentro de las primeras existen dos grandes estrategias. Una, la intervención conductual y dos, la intervención somática. De la intervención conductual podemos decir en la que la conducta actúa como variable independiente y el organismo, sistema nervioso, como variable dependiente. La intervención somática sería en la que se toma a la conducta como variable dependiente, siendo el organismo, el sistema nervioso, la variable independiente. En la intervención conductual se manipula el ambiente para tratar de producir alguna modificación conductual concreta, la variable independiente, evaluándose el efecto que dicha manipulación ha tenido sobre el organismo, variable dependiente. Lógicamente, la forma de propiciar los cambios conductuales que se estimen oportunos es actuando sobre el ambiente en el que se desenvuelve el sujeto experimental, es decir, controlando las distintas variables estimulares a las que el sujeto es expuesto a través de sus sentidos, contacto, temperatura, presión, iluminación, olores, sonidos, sabores. Estos estímulos se pueden proporcionar directamente a través de, por ejemplo, imágenes u olores específicos, o bien a través de, por ejemplo, manipulación de objetos, la presencia de individuos del mismo distinto sexo, cambios en el ciclo de la luz, oscuridad, disponibilidad de comida y bebida. De esta forma, controlando el comportamiento del animal, variable independiente, evaluaremos su efecto sobre las variables, las dependientes, que consideremos oportunas del sistema nervioso, estructuras involucradas en determinados comportamientos, procesos fisiológicos afectados, etc. Un ejemplo de intervención conductual nos lo proporciona toda la serie de investigaciones encaminadas a contrastar la hipótesis formulada por Donald Hurt en 1949, conocida como la teoría de la asamblea celular, en la que planteaba que la actividad neuronal repetida como consecuencia de una experiencia reiterada provocaría cambios en las neuronas involucradas que potenciarían su conexión formando redes o asambleas neuronales que favorecerían respuestas más eficientes al exponerse de nuevo a esa experiencia. Tuvieron que pasar casi 20 años hasta que las técnicas permitieron poner a prueba esa hipótesis. Esta comenzó en los años 60 del pasado siglo de la mano del grupo liderado por el psicólogo estadounidense Mark Rosenberg en Berkeley, y estos investigadores realizaron una serie de trabajos en los que pusieron de manifiesto que el entrenamiento formal y la experiencia informal adquirida por la exposición a ambientes variados, variables independientes, provocaban cambios medibles en la neuroquímica y neuroanatomía del cerebro de roedores, variables dependientes, y comprobaron, por ejemplo, que aquellos animales
que habían sido entrenados en la resolución de distintos tipos de test comportamentales, variable independiente, presentaban una mayor actividad de la enzima acetilcolisterasa, ACHE, en la corteza cerebral, variable dependiente, que los que no habían sido entrenados en este tipo de test. Además, existía una correlación positiva entre la cantidad de ACHE y la dificultad del test. Asimismo, descubrieron que aquellos animales estabulados en ambientes que generaban distintas oportunidades de aprendizaje informal, ambiente enriquecido, variable independiente, presentaban también más cantidad de ACHE y mayor peso de la corteza cerebral, una variable dependiente, que aquellos que estaban criados en las condiciones habituales de estabulación, ambiente empobrecido, con una variable independiente. Trabajos posteriores han extendido el número de variables que se ven modificadas en el sistema nervioso de muchas especies de aves y mamíferos como consecuencia de la experiencia y la actividad del sistema nervioso, corroborando de esta forma la hipótesis de Herb. En la intervención somática se producen alteraciones sobre el sistema nervioso a través de, por ejemplo, lesión de estructuras cerebrales, inyección de fármacos, etc., que pasarían a ser, por tanto, variables independientes, pues son las que controlamos para evaluar los cambios en la conducta del sujeto, que es la variable dependiente. Un ejemplo de este tipo de intervención lo tenemos en los trabajos que han ido descubriendo el dimorfismo sexual de distintas regiones del sistema nervioso central, causado por el efecto de las hormonas sexuales que ejercen sobre ellas en el periodo perinatal. En 1959, Hornis, Robert, Goy, Arnold, Gerard y William Young en la Universidad de Kansas demuestran que la administración prenatal de testosterona, variable independiente, masculinizada, el comportamiento de las cobayas, hembras adultas, variable dependiente, por su efecto sobre las regiones del sistema nervioso central involucradas en la conducta sexual. Posteriormente, estos resultados se replicaron en monos rhesus, mostrando además que el comportamiento de juego de los monos hembra, variable dependiente, tratados prenatalmente con las testosterona, la variable independiente, también se masculinizaba. Desde entonces, numerosos trabajos han ido poniendo de manifiesto diferencias de sexo en distintos núcleos del sistema nervioso central. Es el caso, por ejemplo, de los realizados por el grupo Roger Gosky en la Universidad de California, en Los Ángeles, que en 1978 descubren la existencia de un núcleo del área preóptica, un área involucrada directamente en la exhibición del comportamiento sexual del macho en muchas especies, y que es mucho mayor en machos que en hembras, y lo denominaron por ello núcleo sexodimórfico del área preóspita, NSD. Y comprobaron también que esas diferencias dependían de la presencia de esteroides sexuales durante el periodo perinatal. En paralelo, pusieron de manifiesto que los roedores hembra, a los que se les administraba testosterona al comienzo del desarrollo, una variable independiente, mostraban el comportamiento de monta típico de los machos, una variable dependiente, mientras que los machos privados de la testosterona mostraban el comportamiento de lordosis típico de las hembras, variable dependiente. Junto a estas estrategias, existe una tercera forma de abordar el estudio de la conducta que implica una contrastación observacional. Esta se utiliza cuando no existe posibilidad de usar una contrastación experimental. En psicobiología, dado que en ocasiones, al investigar con sujetos humanos o con otros animales no es posible el control de las variables independientes, se recurre a la contrastación observacional para llevar a cabo la verificación o falsación de una hipótesis, siendo la aproximación correlacional, es decir, la observación de covariaciones entre medidas biológicas y conductuales. La forma sería de dar la explicación de la hipótesis de partida. Un ejemplo de aproximación correlacional lo tenemos en el famoso caso Phineas de Pegg-Gage, 1823-1860, uno de los primeros casos documentados de daño cerebral y por tanto histórico en el estudio de las bases biológicas del comportamiento. Gage fue un obrero de ferrocarriles que en 1848 sufrió un accidente que le causó importantes daños en el cerebro,
específicamente en parte del lóbulo frontal. Estos se produjeron como consecuencia de una explosión que provocó que una barra de metal saliese disparada atravesando el cráneo de Gage para aterrizar finalmente a casi 30 metros de distancia. La barra, de 1 metro de largo y más de centímetro, entró en su cráneo por la mejilla izquierda y salió por la parte superior atravesando la corteza cerebral anterior. Sorprendentemente, Gage se mantuvo consciente en todo momento y la crónica de los médicos del pueblo relata que a los pocos minutos del accidente fue capaz de hablar y de caminar. Unos meses después parecía totalmente recuperado y volvió a su trabajo. Sin embargo, aquellos con los que se relacionaba notaron un cambio importante en su personalidad y su conducta. El movimiento y el habla no se vieron afectados, pero pasó de ser una persona sensible y respetuosa a ser maleducada y grosera, que además mostraba conductas desinhibidas, impulsivas e imprudentes. El accidente, por tanto, provocó varias lesiones incontroladas en el cerebro de Gage y toda una serie de alteraciones conductuales. Obviamente, en este caso no existe un control de las variables como existiría si el trabajo se realizase con animales de experimentación, en los que podemos provocar una lesión de forma muy precisa en magnitud y localización, como hemos descrito anteriormente a la hora de explicar la intervención somática. No existen, por tanto, variables dependientes e independientes, sino un daño cerebral en una región amplia de la corteza cerebral y la alteración conductual subsiguiente que permitió a los investigadores, a través de una aproximación correlacional, involucrar a los lóbulos frontales en aspectos relacionados con la personalidad, la emoción y la interacción social. En general, el estudio de personas con daño cerebral ha permitido a los neuropsicólogos descubrir la función de muchas regiones del sistema nervioso central y los mecanismos involucrados en los procesos psicológicos superiores. Las áreas de Broca y Wernicke, cuyo daño es responsable del síndrome afásico, son otros dos ejemplos en los que la contrastación observacional, a través de la aproximación correlacional, permitió a Paul Broca en 1861 y Carl Wernicke en el 74 descubrir, poco después del caso de Pinner de Piaget, que el daño de una zona del lóbulo frontal izquierdo, la área de Broca, y una región del lóbulo temporal izquierdo, la área de Wernicke, eran los responsables del síndrome afásico, y con ello la participación de estas dos regiones en la producción y comprensión del lenguaje. La neuropsicología y la neurociencia cognitiva se han ido paulatinamente liberando de su dependencia de los traumatismos encefálicos y accidentales cerebrovasculares para el estudio de los procesos psicológicos superiores y el sustrato neural que los sustenta. Primero con el desarrollo de las técnicas de electroencefalografía, EEG, y potenciales evocados, la PE, y desde los años 80 del pasado siglo con las técnicas de neuroimagen como la tomografía por emisión de positrones, con las siglas TMP, la resonancia magnética funcional, con las siglas RMF, que mejora a la anterior en que tienen una mayor resolución espacial y además no requiere de los trazadores radiactivos para su realización, y también la magnetoencefalografía, con la sigla MG. Son técnicas todas las que no cuenta y nada poco a poco el caso de la TEP invasivas. Las estrategias de contrastación descritas no son excluyentes unas de otras. En la investigación psicobiológica se utilizan de forma combinada a la hora de investigar cualquier aspecto relacionado con el comportamiento humano, como puede ser la propia conducta sexual tratada anteriormente, por ejemplo, los estudios sobre drogadicción en el ámbito de psicofarmacología, bien en humanos o a través de modelos de animales. Los equipos de investigación son interdisciplinares, así como las técnicas utilizadas. No obstante, en las distintas disciplinas de la psicobiología es posible encontrar preferencias en la utilización de unas u otras estrategias de investigación. Así, por ejemplo, la psicofisiología utiliza la intervención conductual, la neuropsicología, la genética del comportamiento, la sociobiología y la etología, la aproximación correlacional. Otras disciplinas psicobiológicas, tales como psicología fisiológica, la psicobiología del desarrollo o psicofarmacología, utilizan con más frecuencia la intervención somática. En casi un siglo y medio,
las ciencias biológicas, la neurociencia, la psicología científica, la psicobiología, han cambiado radicalmente la idea de que tenemos acerca de nosotros mismos. El cerebro, el órgano en el que se puede decir, nos alojamos protegidos del mundo exterior por el duro cráneo que lo envuelve y que, sin embargo, no nos libra de nuestros miedos, fantasmas, ansiedades y muchos otros trastornos que en su interior se producen. Nos está descubriendo poco a poco todos los circuitos y procesos que en su larga historia filogenética se han ido implementando en su interior para lograr una mejor representación del mundo exterior con el que tenemos que interactuar para satisfacer todas nuestras motivaciones, las que la filogenia ha creado para asegurar nuestra supervivencia y perpetuación, y las que nuestra vida y experiencia nos va generando al interaccionar con entornos eminentemente sociales. Al final, todo él nos hace personas únicas, distintas a cualquier otra, que afrontamos la vida con diferente éxito, según se hayan y hayamos combinado en nosotros todos los factores descritos. Esta es la savia, que permea ya todas las disciplinas de la psicología científica, aportando una perspectiva amplia y potente a cualquiera de los ámbitos en que se ejerza la práctica psicológica.